Bien, ya nos acompaña este momento Esteban Santos López, internacionalista y decano de Derecho de la Universidad de Hemisferios, para analizar la actitud de Trump. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de este tema? Es decir, ya se puede decir que finalmente Donald Trump y Vladimir Putin están de acuerdo para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania, obligando a que el país más pequeño, en este sentido Ucrania, termine como la gran derrotada y capitule prácticamente en el conflicto. Pues Carlos, yo te puedo decir que el día de ayer me quedé hasta pasada la medianoche para escuchar este primer mensaje a la nación del señor Trump. Personalmente me quedo con 3 ideas muy claras. La primera, que se acabó esta idea del águila de la libertad. Se acabó esta idea de la búsqueda de las causas justas, de los aliados occidentales y de esta idea que nació después de la Segunda Guerra Mundial de un mundo globalizado a través de instituciones y a través sobre todo de una Carta de Naciones Unidas del respeto a los derechos humanos y que sobre todo los ideales estaban por encima del capital o de los regímenes autoritarios que se podían dar en Medio Oriente o en Asia. Entonces, ahora que prima más el capital. Hoy es puro y duro el hard power, el poder duro. Esta idea del soft power quedó en segundo. Ok, pero entonces ahí se desprenden 2 cosas que me parecen importantísimas. La primera es, se rompe esa alianza histórica entre Estados Unidos y la Unión Europea que mal o bien le ha dado paz al hemisferio occidental en los últimos 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 75 años, y no solo con la Unión Europea. Fíjate cómo hay un Canadá el día de ayer que está diciendo nos acaban de apuñalar por la espalda. Es un Canadá que se junta con los socios históricos como los ingleses, los franceses, los alemanes, que ahora están diciendo abiertamente ya no podemos contar con los norteamericanos. Y ahí viene el segundo punto, que para mí no es igual de delicado. Un Estados Unidos abiertamente imperialista. Cuando un Trump sale y le dice al secretario de Estado Marco Rubio, usted tiene que recuperar el canal de Panamá, y ya le dice sin ningún estupor, Groenlandia será de los norteamericanos, one way or the other. Los Estados Unidos nunca fueron imperialistas desde esa concepción, Esteban, desde que se volvieron la potencia hegemónica en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una gran pregunta, porque esa justamente era la idea. Que es esa es la crítica imperio que la izquierda siempre ha hecho al mundo, a Estados Unidos. Correcto. El imperio. El imperio que nunca fue, comillas, de expansionista en el sentido de que yo no quiero apropiarme de tu territorio. Yo quiero imponer, si uno quiere, su cultura a través de las leyes, a través de lo que se conocía hasta ahora como el poder blando. La idea de, insisto, una institucionalidad que venía de lo que decían los norteamericanos. Hoy se acabó el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, se acabó cualquier tipo de pacto climático de París, se acabó cualquier organización mundial de la salud. Hoy viene puro y duro el poder duro. Y entonces aquí viene la tercera y última reflexión para mí, que los socios occidentales ya no pueden contar más con los Estados Unidos como el garante de esta paz. Y como tú muy bien lo decías, tal vez Francis Fukuyama lo dijo muy bien en su libro El fin de la historia. Cuando se cayó pues el telón de hierro y supuestamente había ganado Occidente, ganó el capitalismo, ganó la democracia. Pues hoy vemos que los gobiernos autoritarios están más presentes que nunca. Vamos a ver cómo acaba el tema Ucrania y lo propio Xi Jinping con Taiwán. Pero ¿no termina Trump construyendo una doble nueva cortina de hierro entre Estados Unidos y Europa y entre Rusia y Europa, en el sentido de que lo que vimos el día viernes en la Casa Blanca con la emboscada a Zelensky es una muestra de que Trump se termina aliando con Putin? Y veamos, fue una emboscada, ¿verdad? Yo lo decía de casi que sin chiste, de que Vladimir Putin tiene que todavía estar pegándose los shots de vodka. O sea, expresamente logra que sus socios, que sus enemigos de Occidente se divorcien, que Estados Unidos ya no sea más el garante de ninguna paz, que expresamente le diga que mientras usted no firme un acuerdo sobre sus minerales para que los norteamericanos lo puedan explotar, yo no le voy a entregar más armas. Esto tiene algo que ver entonces con una causa justa. ¿Pero por qué hace eso Trump? ¿Pero por qué hace eso Trump? O sea, ¿por qué Trump de buenas a primeras se asocia con un gran adversario, por no decir enemigo histórico, que es Rusia, sin importar lo que ha significado Europa en estos años? Es decir, no sé si la explicación de que esto es hard power o simplemente el capital sea la gran respuesta. Algo más tiene que ver ahí. Y eso es lo mismo que se preguntan los europeos. ¿Cómo es que encima le dobla la apuesta? Y le dobla la apuesta cuando le dice vamos a revisar las sanciones a Rusia y vamos a ver cómo las empezamos a levantar. Entonces, mientras hay un Estados Unidos que le está diciendo a Ucrania ya no te voy a enviar más material bélico, a los europeos le está diciendo se vienen ya los aranceles que acabo de imponer ya a mis socios normales, naturales del norte.
Canadá, México 25% de aranceles, lo propio con la China. Y habla algo de Europa también, ¿no? Y a Europa le acaba de decir expresamente todo lo que tiene que ver con el mercado, sobre todo las tierras raras, las plantas automotrices eléctricas, pero lo que está diciendo es, por eso te decía que es para mí tan importante la lógica de ya no pensamos por un idealismo, ya no pensamos en conjunto en torno a cómo sacar al concierto internacional. Es el América para los americanos y el hard power que viene solo si es que viene a mis intereses. Y en esos intereses está lo que podríamos decir de manera un poco dramática o trágica, el deseo de repartirse Ucrania entre Estados Unidos y Rusia. Esa podría ser la consecuencia, es decir, dar ese 20 y quizás más % de territorio a Rusia que ha sido ocupado en esta guerra, ellos invadiendo Ucrania, y por otro lado Estados Unidos prácticamente obligando a que Zelensky, como ya se ha visto en las últimas horas, esté dispuesto a firmar cualquier tipo de tratado para acabar la guerra, que incluye entregar la explotación de minerales raros a Estados Unidos. Y nuevamente te doblo la apuesta, porque desde el 2014 que se tomó toda la península de Crimea, eso ya ni siquiera está en discusión. Ya se lo perdió. Ahora es todo el tercio del Donbass. Incluso Putin llega a decirle, señor, aquí hay muchas tierras raras que usted quiere, venga y explótelas. ¿Dónde? En la Ucrania ocupada. Pero no es solo Ucrania, porque ya estamos hablando de la Riviera en Gaza, y que entonces van a haber 2 millones de desplazados palestinos que tendrán que acogerlo Jordania y Egipto y punto. Y lo propio, por eso es que decía que mientras todo esto pasa, no tengo dudas de que los chinos también están regresando a ver, mojándose las manos con lo que va a pasar ahora o lo que podría ser el desenlace con Taiwán. ¿Qué es lo preocupante en esta ruptura de relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea? Porque si han sido unos socios que han mantenido en cierta forma la paz en Occidente, hablo del hemisferio occidental durante los últimos 70, 80, 75 años, ¿qué es lo que se viene luego? Porque lo que bien dijo un ministro polaco es que 500 millones de europeos están preocupados porque 300 millones de estadounidenses no los apoyan, y que a la vez Estados Unidos puede estar temiendo a la posición de 140 millones de rusos. Es decir, no tiene ni siquiera sentido lo que estamos viendo ahora. Y mientras esto pasa, veamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedaron las fuerzas, ¿no? Hoy hay una Alemania que acaba de anunciar su mayor rearme en la historia y el mundo lo aplaude. Porque ellos dicen que para ellos la seguridad y el tema de la unidad es importantísima por todo lo que sufrieron. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué va a pasar ahí? Japón hace lo propio. Japón acaba de anunciar el mayor rearme en su historia reciente y el mundo nuevamente, Carlos, lo aplaude. Estamos lamentablemente viviendo una nueva escalada armamentista bélica en el mundo. De la que Estados Unidos va a ser parte, pese a que Trump ha dicho querer la paz. Pero ¿qué es lo que...? A ver, Estados Unidos sigue siendo y de largo el hegemón en esto. El problema de los europeos que se acaban de dar cuenta es que si los Estados Unidos le cierran el grifo en este momento, por ejemplo, Ucrania, los europeos solos no le pueden ayudar. ¿Por qué? Porque gran parte de este armamento tecnológico de última generación, todo el software es norteamericano, todos los grandes aviones, los F-35 son norteamericanos. Y entonces, mientras se da este rearme, mientras otra vez los presupuestos de la OTAN se disparan en 2.5, 3 y más, esto toma mucho tiempo. Entonces, mientras dure este rearme, aquí viene la pregunta si es que efectivamente Estados Unidos dejará que Putin mueva ficha. Pero ¿Trump le cree a Putin? ¿O está cayendo en una peligrosa ingenuidad? ¿O qué hay detrás de eso? Fíjate cómo el discurso era, pero ¿qué más garantías de seguridad quieres si yo voy a firmar este acuerdo? A lo que Zelensky le decía, señor, veamos la historia reciente. Lo que pasó en el 2014, no, fue en el 2015. 2014, señor, y empezó la pelea. Pero cuando nos quitaron todo Crimea, ahí estuvo en su momento Obama, ahí estuvo en su momento Biden. Ah, no, es que eso es con ellos. Acá la única seguridad es que yo voy a estar ahí. O sea, seguridad por 4 años. Mi seguridad es que yo firmé y a mí sí me tiene respeto Putin, es un poco lo que decía. Claro, la respuesta de Zelensky es, yo quiero una paz, evidentemente quiero una paz, pero una paz que conozcamos un poco de la historia, y eso es lo que no queremos que se repita. Ahora, los aliados europeos, mientras esto pasó en Washington, por eso es que tuvieron esta cumbre de emergencia en Londres. ¿Por qué en Londres? Porque Zelensky estaba de visita. ¿Pero terminan debilitados los europeos o esto les permitirá fortalecerse como bloque? ¿No tienen posibilidad de pelear entre Rusia y Estados Unidos? A ver, es una buena pregunta porque Europa estaba cambiando igual de mando. La extrema derecha está ganando muchísimo terreno. Creo que todos, absolutamente todos, menos Víctor Erdogan, se unieron en esta cumbre que te mencionaba de Londres. Ajá. Entonces, la extrema derecha está ganando pues cuotas muy grandes,
pero todavía siguen los conservadores gobernando. Ahora, lo que logró Trump con esto es que Europa se logre unir, y esto no se había dado, que insisto, se logren estar todo en un domingo. Y eso sí le puede mover el piso a Trump en algún momento. Ahora, finalmente, Esteban, y para cerrar esta entrevista, ¿en qué quedan los ideales estadounidenses? Algo de eso se habló al inicio de la entrevista, es decir, la libertad, la democracia, la protección de los derechos humanos, todo eso queda de lado, es decir, no solo es un problema económico, sino el hecho de que Trump desconoce lo que le engrandeció precisamente a los Estados Unidos, ser ese faro de libertad. Es justamente, Carlos, esta idea de cómo llegaba con Richelieu la razón de Estado, ¿no? Y después creo me quedo con esta idea del realismo político, con la idea de la realpolitik, que esto es ya amoral, que esto no tiene nada que ver con los sentimientos o con nada que no. Pero eso no va a hacer daño a Estados Unidos. Pero por supuesto que sí, porque tu pregunta es muy válida. ¿De qué nos hemos acordado siempre en los Estados Unidos, si quieres, con esta idea de Hollywood, de la lucha del bien contra el mal, ¿sí? De que al final eran los buenos los que ganaban? Hoy, Carlos, me atrevo a decirte que tenemos una visión mercantilista. Esteban Santos López, internacionalista y decano de la Universidad de Hemisferios, gracias por estar en Contacto Directo.